Hola, reciban un cordial saludo. El video anterior, como recordarán, terminó aquí. Y esta matriz precisamente será el punto de partida de este video. Entonces, yo les había dicho que podemos determinar los coeficientes de rigidez a partir de un desplazamiento horizontal, uno vertical y una rotación. Y estos coeficientes de rigidez se van a manifestar como una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento con respecto al eje Z. Entonces, si nosotros retomamos lo que ya sabíamos, que era que partimos de vigas simplemente empotradas, y cada una de estas vigas tiene una longitud L, la cual denotaré aquí abajo. Será una representación de cómo mostrar los coeficientes que tenemos en esta matriz a partir de determinar los efectos que tenemos aquí arriba. Para ello, cuando aplicamos un desplazamiento positivo horizontal, es decir, un delta, cuando el delta XA tiene un valor unitario, lo que tenemos como reacción es una fuerza horizontal de 1 sobre F11. Y noten que no tenemos ni fuerza vertical ni momento, por lo tanto es la única reacción que interactúa ahí. Si yo hago una suma de momentos y de fuerzas verticales, de todos modos va a corresponder a que en el empotramiento no hay ninguna carga de ese estilo. Sin embargo, si yo hago una suma de fuerzas horizontales, resulta claro ver que la reacción que se contrarresta a esta es una del mismo valor, pero con signo contrario. Ahora, cuando yo aplico un desplazamiento vertical aquí de una unidad, yo voy a notar que voy a tener una fuerza vertical con un valor de F33 sobre det, que es esta fuerza de aquí, y voy a tener un momento. Y aquí puede sonar la contradicción o puede sonar como extraño, porque yo les había dicho en el anterior video que cuando yo genero mis ecuaciones, llámese las ecuaciones de momento, cortante y carga axial, la convención positiva era esta de aquí: momentos positivos en sentido horario, cortantes positivos hacia arriba y fuerzas axiales positivas hacia la izquierda. Pero cuando yo represento momentos, cuando se representa elementos mecánicos, como esta forma gráfica que tenemos aquí, será positivo cuando los momentos sean en sentido antihorario, cuando los cortantes sean hacia arriba y cuando los cortantes cuando las cargas axiales vayan hacia afuera del elemento. Que como podemos ver, solo cambió la convención del momento, pero se respetó el cortante y la carga axial. Entonces, este momento de aquí, que es negativo, en realidad es en sentido horario con un valor F23 sobre det. Paso a la última viga, que es aquella donde yo aplico una rotación unitaria y voy a tener como carga vertical una que vaya hacia abajo con un valor de F23 sobre det, y el momento, como es positivo, me está diciendo que es en sentido antihorario, dándome como resultado F22 sobre det. Pues bien, ahora para la primera viga que tenemos en la parte izquierda, notamos que fue fácil determinar los elementos mecánicos. Para las otras dos es igual de fácil, pero sí se requiere que tengan bien determinadas y conocidas sus nociones de estática. Si yo tengo una fuerza vertical que va hacia arriba y no tengo ninguna otra a lo largo de la viga, pues la reacción será la misma, pero con sentido contrario, que inclusive la anotaré con otro color para determinar cuáles vienen, para diferenciar cuáles vienen de la matriz de rigidez y cuáles vienen por
por suma de fuerzas y momentos. Entonces, esta de aquí será F33 sobre el determinante. Y esta de aquí será F23 más F33L sobre el determinante. Para la viga que tenemos a la derecha, la carga de aquí será F23 sobre el determinante y el momento será en sentido horario con un valor de, que aquí me dejaré hacer más espacio, F22 más F23 por L sobre el determinante. ¿Y qué me representa esto? Primeramente, me representa que ya puedo obtener lo siguiente. Lo que teníamos era esto, que como recordemos, tenía los efectos ocasionados por un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical y una rotación en Z con respecto al nodo inicial. Aquí espero no haya confusión, pegué un poco más los elementos para que tuviera más espacio. Pero recordemos que esto me daba una fuerza horizontal en A, una fuerza vertical en A y un momento en Z con respecto al nodo inicial en A. Aquí voy a colocar esta línea de aquí. Pero si yo ya por equilibrio determiné las reacciones del empotramiento, realmente yo ya conozco la fuerza horizontal en B, la fuerza vertical en B y el momento en Z en el nodo B. Es decir, ya puedo llenar otros 3 elementos más de mi matriz, los cuales, como podemos ver, es que centrémonos en esta viga de arriba. La fuerza horizontal en el nodo B es de 1 sobre F11 con signo que va hacia la izquierda y por tanto es signo negativo. Aquí, pues vean que estamos respetando, o bueno, que aquí me equivoqué y cuando representamos elementos, las fuerzas son positivas cuando van hacia la derecha. Aquí una disculpa, ahí me equivoqué. Pero ya coloqué esta fuerza horizontal. Como en esa viga yo no tenía ninguna reacción ni vertical ni un momento aplicado, aquí se hace 0. Ahora paso a la siguiente columna, es decir, checo los elementos mecánicos de esta viga. No tengo ninguna fuerza horizontal, por lo tanto es 0. ¿Tengo alguna fuerza vertical en el nodo B? Sí. Una de que es F33 sobre el determinante, y como va hacia abajo, lleva signo negativo, y llevo un momento que es F23 más F33L sobre el determinante, y como es en sentido antihorario, su convención es un signo positivo. Entonces, vamos bien hasta ahí. Ahora pasamos a los elementos de la última viga y notamos que no tengo ninguna fuerza horizontal y sí tengo una fuerza vertical, que es F23 sobre el determinante, y va con signo positivo porque la fuerza es hacia arriba. Ahora, el momento es en sentido horario y esto representa un momento negativo. Por lo tanto, aquí tendré que colocar un signo negativo en el numerador F22 más F, a ver, ya utilicé espacio que no debía en el término que está a su izquierda, pero el valor de aquí sería F22 más F23 por L sobre el determinante. Y así es como yo ya llené 3 renglones más, y esos 3 renglones más me permitieron llenar por completo 3 columnas enteras de la matriz de rigideces. Ahora, alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo lleno los valores de aquí? ¿Y cómo lleno los valores de aquí? Es más difícil determinar los valores
que hay en esta posición, porque van a depender de los que haya en estas posiciones de aquí. Pero realmente determinados valores de aquí, de la parte superior derecha, resulta muy sencillo. Para ello, pues vamos a recordar ciertas cosas. Entonces, la matriz de rigidez tiene que ser simétrica con respecto a la diagonal principal. Y también la diagonal principal tiene valores que son mayores, que son mayores, no iguales, mayores únicamente que 0. Entonces, ¿cuál es la diagonal principal? Los valores que estoy encerrando con líneas rojas. Por lo tanto, esto hace referencia a que esta columna de aquí va a estar posicionada, pero como renglón aquí. Esta columna de aquí abajo va a estar posicionada como renglón aquí en medio, y esta columna de aquí va a estar posicionada como renglón aquí, porque tenemos que tener simetría con respecto a la diagonal principal. Entonces, si yo reescribo esos valores, tendré menos 1, F11, 0, o bueno, para hacer más espacio, 0 y 0. Ahora reescribo el siguiente renglón, el cual es 0 menos F33 sobre el determinante, F23. Aquí ya puedo olvidarme de la representación de las vigas. F23 más F33 por L sobre el determinante. Aquí será 0. Después será F23 sobre el determinante. Y terminaré con F22 más F, que es F23. F23 por L sobre el determinante. Y esto me representa 3 columnas, o bueno, me representa una submatriz de tamaño 3×3, pero realmente eso me permitió llenar por completo los primeros 3 renglones de mi matriz. Y con esto, pues ya resulta muy sencillo ver que estos valores van a surgir como consecuencia de aplicar un desplazamiento horizontal en B, un desplazamiento vertical en B y una rotación en el nodo B, y como resultado me va a dar una fuerza horizontal en A, una fuerza vertical en A, un momento flector en A, una fuerza horizontal en B, una fuerza vertical en B y un momento flector en el nodo B. Entonces, pues habrá que hacer algo como lo de la representación de estas vigas, pero a partir de determinar estos valores de aquí. Entonces, pues va a resultar, pues sí sencillo, porque ya conocemos pues los primeros 3 valores. Entonces, ahora lo que tenemos es a que si yo tengo, una disculpa, yo tengo que dibujar una viga que contemple mi desplazamiento horizontal, mi desplazamiento vertical, y que además me contemple pues una rotación, ¿no?, unitaria. Entonces, al aplicar estos efectos, yo ya conozco las reacciones en la parte izquierda. Es decir, aquí yo determino que tengo 1 sobre F11, y como yo no tengo ni reacción vertical ni momentos, así dejo únicamente expresada mi viga. Paso a la siguiente viga, veo que no tengo una reacción horizontal, pero tengo una reacción vertical y un momento, los cuales estarán aquí expresados como F33 sobre el determinante, que abarque mucho espacio. Entonces colocaré
F33 sobre el determinante. Y como el momento es positivo, que es este de aquí, en realidad es en sentido antihorario, dando como resultado F23 sobre el determinante. Paso a la siguiente viga, y la siguiente viga me va a decir que tengo una carga positiva vertical con un valor de F23 más F33 por L sobre el determinante, y tengo un momento en sentido horario porque es negativo, y eso tiene un valor de F22 más F23 por L sobre el determinante. Y si yo ya conozco esos efectos, ahora puedo determinar las reacciones. Aquí para la primera viga es notorio que la reacción que tengo es únicamente horizontal y tiene el valor de 1 sobre F11. Ahora determino el resto de las reacciones y vemos que aquí la reacción vertical es F33 sobre el determinante. Aquí el momento será en sentido horario. No, bueno, sí, lo colocaré así. En sentido horario. Y tendrá un valor de F23 más F33 por L sobre el determinante. Recuerden que todas las vigas tienen longitud L. Las reacciones para la última viga serán F23 más F33 por L por el determinante, bueno, sobre el determinante, y como momento que contrarresta esta reacción tendremos, a ver, déjenme ver, tendremos, y aquí lo anotaré con un grosor mayor para que no haya confusión, perdón, será F33 por L más F33 por L más 2 veces F23 por L. No, es F33 L cuadrada más 2 veces F23 por L más F22, y todo esto sobre el determinante. Y ahora sí, ya estoy facultado con todos los datos necesarios para llenar los valores que corresponden a este espacio de la matriz. Y eso no es otra cosa que, bueno, pues retomando lo que tengo que anotar, son los valores que están en color naranja. Porque esos valores que surgieron a partir de los que están en color azul, y esos valores son estos de aquí. Por lo tanto, solo centrar mi atención en los que están en color naranja. Entonces, para lo que llena en la primera columna, deberé anotar la fuerza horizontal, que es 1 sobre F11, que es esta carga de aquí. Y como no tengo ni reacción vertical ni horizontal, aquí colocaré 0, y aquí también colocaré 0. Ahora colocaré aquí 0, porque aquí no tengo ninguna reacción que sea horizontal. Sin embargo, tengo una reacción vertical con un valor de F33 sobre el determinante, y tengo un momento en sentido horario, entonces corresponde al signo negativo, y tendré F23 más F33 por L sobre el determinante, y tendré que anotar finalmente los valores que haya en este nodo. Como no tengo una reacción horizontal, directamente coloco 0. Sí tengo una reacción vertical que, como va hacia abajo, es con signo negativo, y vemos que es esto que estoy anotando en pantalla. Y el momento, como es en sentido horario, corresponde a tener el valor que estoy también anotando en pantalla, el cual vemos que es este que desarrollamos con anterioridad. Aquí no alcanzo a ver el último valor,
es F22 y esto sobre el determinante. Y ya concluimos y obtuvimos esta matriz de rigidez que hay que determinar que sea simétrica y que esté y que todos sus elementos de la diagonal principal sean positivos. Les repito, la diagonal principal son los elementos que estoy encerrando con líneas rojas. Entonces, como podemos ver, y ustedes si quieren, no sé, ya lo vieron, me fueron siguiendo o hagan pausa y corroboren, pero a simple vista me parece que es simétrica y todos los elementos de la diagonal principal son positivos. Y bien, ¿dónde puedo ocupar esta matriz? Ya lo expliqué en anteriores videos, pero vale la pena recordarlo. Esta matriz me sirve para elementos tipo viga y los cuales pueden ser sección prismática o sección variable. Y una sección variable, el caso particular, es cuando veamos muros de cortante. Pero también se había dicho que podíamos abordar, aquí me faltó poner elementos tipo viga, pero les dije que esto lo podíamos abordar para elementos tipo barra en armaduras. Y aquí pues conviene hacer una distinción, pues a lo mejor un poco ambigua, muy somera, muy poco explicativa en cuanto a dar grandes detalles porque daremos pocos, pero podemos adelantar en que como esta matriz sirve en el plano, tendremos respectivamente los ejes X y los elementos tipo viga, que como no estamos trabajándolos para que tengan una rotación diferente de cero, porque a fin de cuentas su ángulo con respecto a la horizontal es cero, pues nosotros, cuando sea elemento tipo viga, tendremos los desplazamientos tanto horizontal como vertical en ambos nodos, en ambos en ambos nodos, y a su vez tendremos las rotaciones. Pero ¿qué pasa cuando tengo un elemento del tipo de armadura? Cuando tengo un elemento tipo armadura, generalmente yo los voy o bueno, no generalmente, pero se contempla que estos elementos trabajen únicamente a carga axial, es decir, que estén funcionando a tensión y compresión. Entonces, me va a permitir únicamente tener elementos que asocien coeficientes de rigideces en su matriz, que sean desplazamientos horizontales o verticales. Entonces, la matriz que estamos viendo como tal, sí me representa para un elemento tipo viga de los tipos que estamos viendo aquí. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya tengo un elemento tipo armadura? Cuando yo ya tengo un elemento tipo armadura, la barra ya no puede tener flexión. ¿Y qué se asocia a la flexión? Pues los momentos y las fuerzas verticales. O sea, yo sé que esas fuerzas verticales también se asocian al cortante, pero como estas fuerzas, o bueno, como estos desplazamientos verticales generaron momentos y cortantes, pues yo no le puedo transmitir ni cortante, ni carga, ni momento flector a mis elementos de una armadura. Entonces, directamente, las columnas y los renglones que haya las fuerzas verticales y momentos, o bueno, los renglones que se asocian a tener fuerzas verticales, los voy a tachar. Entonces, tacharé esto de aquí, que lo voy a colocar pues con un grosor mayor a ver si se alcanza a ejemplificar. Pero entonces tacharé este renglón de aquí,
este renglón de aquí y estos dos últimos de aquí. Y a su vez, como tengo que asegurar de todos modos la simetría de mi matriz, voy a tachar estas columnas de aquí y me voy a quedar únicamente con 4 elementos, que así no es claro verlo. Pero si yo depuro esto y de todos modos no quería dejarla rayada, pero para una armadura, mi matriz de rigidez va a ser de tamaño 4x4, pero a lo mejor alguien dice, pero ¿cómo tengo una matriz de tamaño 4x4 cuando lo que obtengo es únicamente estos términos que voy a anotar aquí abajo? Que si ustedes pues lo pudieron observar o quieren pausar y retroceder, pues realmente lo que van a ver es que obtienen los coeficientes 1 sobre F11 menos 1 sobre F11 y menos 1 sobre F11 y 1 sobre F11, y esto me representa los valores de la fuerza X en A y X en B cuando aplico un desplazamiento horizontal en A y un desplazamiento horizontal en B. Y a lo mejor alguien pudo haber dicho, pero ¿por qué no consideramos los valores como por ejemplo pudieron ser este de aquí, este de aquí, este o este de aquí, que se asocian a los valores de fuerza vertical cuando aplico un desplazamiento vertical? Y la respuesta está en la misma definición de los coeficientes de flexibilidad. Observen que son los términos F33. El término F33 es este de aquí, que como podemos ver, aunque no está en función del cortante como lo está F22, sí tiene dentro de su, o está en función de la inercia. Y la inercia, pues está asociado a la flexión. Y como no podemos transmitir flexión, por eso el término F33 no nos sirve. Entonces, de esta matriz que tenemos aquí, realmente, viendo lo que es propiamente los grados de libertad que puede tener una armadura, que es esta imagen de aquí, vemos que son 4 grados de libertad. Entonces, la matriz que tenemos que ensamblar es de tamaño 4x4, o desarrollando un poco más, tendremos que denotar coeficientes que otorguen las fuerzas horizontales en A, la fuerza vertical en A, la fuerza horizontal en B y la fuerza vertical en B, al aplicar los efectos de tener un desplazamiento horizontal en A, un desplazamiento vertical en A, un desplazamiento horizontal en B y un desplazamiento horizontal, que diga vertical, en B. Que para que se entienda y no se confunda con mis garabatos, lo colocaremos como delta y de B. Entonces, ¿qué yo conozco? Conozco el término que va aquí, que es F sobre 111 menos 1 sobre F11, el término que va aquí, que es 1 sobre F11, y el término que va aquí, que es 1 sobre F11. Entonces, añadiendo una cuadrícula, vemos que me falta determinar pues ciertos elementos. Y bueno, a lo mejor alguien piensa, ¿puedo determinar espacios restantes haciendo, o más bien colocando, pues mi elemento vertical o cosas así? Pero realmente, o sea, les digo, sí se puede, pero yo pensaba hacer en este video, pero mejor me reservo esa explicación cuando ya veamos la matriz de transformación, dado que, pues, ahí verán cómo esa matriz de transformación nos permite aumentar, pues, de la matriz de tamaño 2x2 a una de 4x4, haciendo particiones de matrices y ensamblando matrices de 2x2 hasta que al ensamblar 4 nos dé una como resultado de 4x4.
Mientras tanto, lo que sí quería tocar era, pues, otras consideraciones. Por ejemplo, cuando tenemos, o bueno, quiero mencionar lo que son los grados de libertad en articulaciones. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más simple que a mí se me ocurre? Tener una viga con una articulación a una distancia que de momento nos interesa. Esto es una articulación de momento. Esto significa que el momento aquí tiene que ser cero, tanto para la izquierda como para la derecha de la misma. También podemos tener, o bueno, no para izquierda y para derecha. En ese punto no voy a tener momento. También a lo mejor, en vez de la articulación a momento, tengo una articulación a cortante. Y puede que en ese punto el cortante que tenga que calcular sea cero, o inclusive tengo una articulación, no sé, no se me ocurre un ejemplo en la realidad. Generalmente esto lo venden mucho en estructuras de acero, pero a lo mejor y tengo una articulación a carga axial. Es decir, en ese punto donde está la articulación, la carga axial tiene que ser nula. Entonces, si nosotros ensamblamos nuestras matrices con los grados de libertad, que para este caso no importa una numeración como tal, solo quiero que vean los grados de libertad. En el empotramiento tendremos desplazamientos verticales, horizontales y una rotación. En el apoyo fijo tendremos desplazamientos verticales, horizontales, verticales y una rotación. Y esto se repite para las otras dos vigas que tenemos aquí. Esto no cambia absolutamente nada. Pero ya en las rótulas ya se complica, o bueno, no es que se complique, pero hay que tener más atención en esos puntos para ensamblar nuestra matriz de rigideces. Por ejemplo, en la articulación a momento, sí voy a tener un único desplazamiento horizontal y un único desplazamiento vertical, pero las rotaciones ya no van a ser una como lo serían en los apoyos, sino que aquí voy a tener una rotación de la articulación hacia la izquierda y otra rotación de la articulación hacia la derecha. Para una articulación acortante, voy a tener únicamente un desplazamiento horizontal, únicamente una rotación, pero voy a tener dos valores distintos de desplazamientos verticales. Entonces, intuitivamente, ustedes podrán notar que para una articulación de carga axial, esta articulación compartirá una ecuación que diga un grado de libertad vertical, una rotación, pero tendrá dos grados de libertad distintos de desplazamiento horizontal. Entonces, pues esto ya repercute en el tamaño de mi matriz de rigideces, porque es como les había dicho, una matriz de rigidez tiene que tener un tamaño n por n, siendo n el mínimo número de coordenadas generalizadas. Entonces, a lo mejor, bueno, más bien, si los apoyos no tienen alguna condición de desplazamiento, es decir, si mis apoyos no tienen un cierto valor de desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical o no tienen un valor preestablecido de rotación al inicio, estas tres coordenadas generalizadas, para el caso que ustedes gusten, no me van a participar en mi matriz de rigideces. ¿Qué pasa con el apoyo derecho? El apoyo derecho, que es un apoyo fijo, me va a participar únicamente en la rotación, porque recordemos que el apoyo fijo me va a restringir mi desplazamiento horizontal y me va a restringir mi desplazamiento vertical. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo,
este apoyo de aquí fuera móvil. Bueno, de todos modos sigo contemplando 3 grados de libertad, pero lo que participa en la matriz de rigideces es la rotación y el desplazamiento horizontal, porque el desplazamiento vertical no va a estar restringido, o bueno, no va a participar ese grado de libertad, a menos que este apoyo tenga un cierto desplazamiento. Pero ¿qué pasaría si ese apoyo móvil, en vez de tener la reacción hacia arriba, la tuviera hacia la izquierda? Lo que pasaría aquí es que de igual forma contemplo que en ese nodo hay 3 posibles grados de libertad. No obstante, los que van a participar en la matriz de rigideces serán la rotación y el desplazamiento vertical, porque ahora el que no permite movimiento es el desplazamiento horizontal. Y ese grado de libertad únicamente va a participar si existe un valor de desplazamiento horizontal preestablecido. Pero bueno, esas ya son las consideraciones generales. Ahora vemos que donde existe la rotación, voy a tener que determinar o que contemplar 4 grados de libertad. Donde existe la articulación acortante, de igual forma serán 4 grados de libertad. Y donde está la articulación a fuerza axial, siguen siendo 4 grados de libertad. Pero hay que ver que aunque en las articulaciones siguen habiendo 4 grados de libertad, no van a participar las mismas coordenadas generalizadas. Aquí participan 2 rotaciones. Aquí participan 2 desplazamientos verticales. Y aquí participan 2 desplazamientos horizontales. ¿Y qué tienen en común ellos? Que van a... O bueno, no tienen en común, pero por ejemplo, en el estar en el momento participa un desplazamiento horizontal y uno vertical. Donde está la articulación acortante participa un desplazamiento horizontal y una rotación. Y donde está la articulación axial representa, o bueno, participa un desplazamiento vertical y una rotación. Y aquí pasa algo muy interesante. Las estructuras, independientemente de cómo se clasifiquen, porque hay que recordar que tenemos estructuras hiperestáticas, tenemos estructuras isostáticas y tenemos estructuras inestables. Pues lo que ocurre es que no importa si es hiperestática, no importa si es isostática o no importa si este es inestable, cada una de estas matrices va a tener en común que va a tener su matriz de rigidez global. Y si tiene su matriz de rigidez global, puede plantearse el método de la rigidez, que es el que les estoy escribiendo. No obstante, otra cosa es que se pueda resolver. Digo, se puede plantear, pero no siempre se puede resolver. ¿Y como qué casos no se podrían resolver? Por ejemplo, que tuviéramos el más conocido, una viga con 2 apoyos móviles. Ante un sistema de cargas cualquiera, esta viga me va a otorgar 2 reacciones verticales, lo cual significa que podemos hacer cumplir que la suma de sus momentos sea 0 y que la suma de sus fuerzas verticales sea 0. Pero no podemos hacer cumplir que la suma de fuerzas horizontales sea 0. Y eso es debido a que ni el apoyo izquierdo o el apoyo derecho tienen una reacción horizontal. Entonces, en el momento en el que yo le aplique una carga horizontal que sea axial a mi elemento, esta viga no va a poder
resistir ese desplazamiento, y entonces puede que mi viga, y esto es exagerado, voy a cambiar esto por acá, y puede que mi viga en realidad acabe como por acá, y mis apoyos pues acaben como por acá. O sea, imaginen que todos los puntos de la viga se deformaran igual. Puede que el desplazamiento de este apoyo a este apoyo sea infinito, y de este apoyo a este apoyo sea infinito. Y por condiciones como esta, no extraña de que en algunos programas de cálculo de análisis te diga que tus desplazamientos son infinitos. Que por ejemplo tengas tu viga dibujada así, tengas una carga preestablecida así, y te diga a lo mejor que tu desplazamiento horizontal tiende al infinito. O sea, no te lo va a dar como infinito, pero a lo mejor te da un valor muy grande. O puede que a lo mejor tengas alguna configuración de apoyo, pero que tú no hayas ensamblado bien tu estructura, y que te diga que tu deformada en un punto máximo tiende a infinito. Entonces, pues para plantear el método de las rigideces hay ciertas recomendaciones, como que les podría dar como plantear buenas condiciones de apoyo, evitar inestabilidad geométrica, que una muy común es tener una viga con una articulación a momento al centro. Al hacer eso, tu viga se va a deformar así, y ya es una inestabilidad geométrica. Eso lo pueden checar en el libro de análisis estructural del doctor González Cobas. Ahí viene muy claro eso. Y pues otras, ¿no? Y dentro de otras podría ser tener un sentido de construcción. Es decir, si tú tienes pues tu viga, y digamos así, tenemos una viga hiperestática, lo que se recomienda es que tu nodo inicial y tu nodo final estén posicionados de tal forma que la analices de izquierda a derecha. Entonces, para el segundo elemento, el nodo inicial es el final es y su sentido de construcción es de izquierda a derecha. Digo, no es necesario, pero es recomendable. A lo mejor y hay programas que no les importa esto de aquí, pero hay otros programas que, créanme, sí importa que sigan la regla de la mano derecha. Y dicha regla de la mano derecha corresponde a esto que tenemos aquí. Es decir, o sea, para lo que vamos a hacer no importa. Como vamos a hacer cálculos en hojas de Excel o a mano, pues no importa cómo tú construyas la matriz. Pero a lo mejor lo que sí es recomendable en softwares de análisis estructural es que tú construyas los elementos de izquierda a derecha, siendo paralelos al eje X, que los construyas de abajo hacia arriba, siendo paralelos al eje Y, o que los construyas del centro hacia Z. O igual, si tú llegas a tener tu plano como X, Y y como Z, pues igual es recomendable que tus vigas las traces de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, o bueno, vigas o columnas, o del centro hacia Z, a fin de seguir la regla de la mano derecha. Y bueno, estas y otras recomendaciones son cosas que yo he visto mientras hacía ejercicios, mientras aprendí este método, de seminarios que he tomado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues más que desarrollar ahorita lo que es la matriz de una armadura, que yo pensaba hacerlo, pero recordé mientras hacía este video que
teníamos que meternos con la matriz de transformación que no hemos visto y no veremos hasta otros videos, pues preferí darles estas recomendaciones que si se las quedan bien grabadas, les va a facilitar un poco más aplicar el método matricial de la rigidez que veremos en posteriores videos. Entonces, pues cierro este video y pues en el siguiente yo creo que ya comenzaremos a ver ejercicios de aplicación.